Pues vamos a seguir con nuestra exposición de la composición de la Biblia, siguiendo el canon judío, que es el que más se presta para una comprensión teológica cristiana del Antiguo Testamento. Esta es la tercera sesión, ya cubrimos Pentateuco, después los profetas anteriores, después los profetas posteriores, así que es la cuarta sesión, disculpen. Y hoy vamos a ver la tercera parte de la Biblia judía, que son los escritos, y vamos a hablar más de los escritos. De nuevo, les recomiendo consultar si quieren, me daría gusto, mi sitio web Bible Explainer, pero tiene una sesión que se llama Escritos en Español, y si vamos a este sitio bibleexplainer.com, pues vemos los escritos en español, y aquí se encuentran los escritos cortos, que son escritos más bien cortos, y después tengo apuntes sobre Marcos, sobre Pentateuco, sobre profetas, y Pentateuco son como casi 80 páginas, y si no me equivoco, profetas son como 90 páginas, así que es bastante detallado, y pueden, por ejemplo, eh, cliquear en el enlace y tienen el contenido, que para profetas es bastante amplio, etcétera. Entonces, yo quería seguir con la tercera parte del canon judío, que ellos se llaman los escritos, y yo he dicho ya que cuando Jesús en Lucas 24 habla de todo lo que se escribió acerca de él en el Antiguo Testamento, la división que él hace es la ley de Moisés, los profetas y los salmos, en Lucas 24, 44. Entonces quiere decir que Jesús sigue este canon judío, que hemos dicho que ya conocemos la ley y los profetas, aunque quizá pensamos que los profetas son nada más Isaías en adelante, pero los profetas comienzan con lo que sigue a Deuteronomio en el Pentateuco. Y hemos dicho ya que Jesús, claro, cita los salmos como para darle el nombre a la tercera categoría, según muchos estudiosos. Y también ya hemos dicho que cuando habla del primer asesinato en la Biblia, el de Abel, y del último asesinato en la Biblia, el de el sacerdote Zacarías, en Mateo 23, por ejemplo, creo que también en Lucas 11, yo siempre me equivoco, como me acuerdo de Mateo 23, se me olvida qué capítulo de Lucas, pero es lo que llaman de Q, es uno de las colecciones de dichos originales de Jesús que se encuentran en Mateo y Lucas, así que es muy antiguo. Está en Lucas 11, 51. Entonces, pero hemos dicho también que lo que está entre Salmos y Crónicas no estaba tan determinado en tiempos de Jesús. Así que no vamos a hablar mucho de estos otros libros, sí de Daniel y también algo de Esdras y Nehemías, porque son importantes testigos del rumbo que tomaría el judaísmo como religión de separación del paganismo, separación estricta, que conllevará, bajo la guía de los fariseos, bastante tensión con Jesús, que está más bien siguiendo el modelo, por ejemplo, de Ezequiel 34, buscar a las ovejas perdidas, ser médico con las heridas,
hacer volver a las descarriadas, ¿verdad? Estando en contra de los pastores que se apacientan a sí mismos, comiendo y vistiéndose con las ovejas, ¿no? Comiéndose a las ovejas encomendadas a ellos, vistiéndose con su lana, etcétera. Muy parecido a lo que Jesús critica en Marcos 12 o 13, cuando dice que se comen las casas de las viudas, ocupan los primeros puestos, etcétera, gustan vestir grande ropaje y ser saludados, etcétera, los primeros puestos en los banquetes. Eso se parece muy bien a comer y a vestirse a costa de los de los que se le ha encomendado, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poco de esta última categoría de los escritos y vamos a ver qué valor teológico puede tener. Ya hemos dicho que Salmos se divide en 5 libros. Así que es muy interesante eso, casi hay una correspondencia con la Torá, que son 5 libros, el Pentateuco. Y los salmos, obviamente, hay muchos salmos que podemos llamar mesiánicos, ¿verdad? Nada más comenzar con el salmo número 2, que lo citan en Hechos 4, ¿por qué se agitan las naciones y los pueblos, dice aquí, mascullan planes vanos, etcétera, se alzan contra el ungido de Yahvé? Y Yahvé anuncia, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Y pudiéramos, obviamente, mencionar muchos salmos, el Salmo 16, que no permitirá que experimente la corrupción, también lo citan en Hechos de los Apóstoles, es el Salmo que se dice en completas, yo lo dije anoche, el Salmo 16 se cita en completas, el jueves completas. Y hay muchos otros salmos, el 72, por ejemplo, se lee en Epifanía, da tu juicio al rey y vendrán a traer tributos los reyes, etcétera, los reyes magos, etcétera. También está el Salmo 69, que se ha dicho que es un salmo muy antiguo, cananeo, dicen, es un salmo que se usa mucho para la pasión de Jesús, ¿verdad? Así que estas son cosas conocidas de los salmos. El Salmo 89, a ver si lo encuentro, el Salmo 89, yo que tengo tantas fotos y cosas así, ¿verdad? No será posible encontrar el Salmo 89, me parece a mí. A ver si en las fotos para Radio María Perú, que yo tenía mis lista de fotos en Radio María, pero quiero mostrarles qué cargado está el Salmo 89, que le gustaba a Santa Teresa de Jesús. In eterno cantabo misericordias Domini, en eterno cantaré las misericordias del Señor. El Salmo 89, pueden ver que lo tengo cargadamente anotado por sus resonancias mesiánicas que tienen que ver con David, ¿verdad? Una serie de cosas muy, muy bonitas, muy interesantes. Y también tiene una frase muy importante, Él me invocará tú, mi Padre, mi Dios y roca de mi salvación, y yo haré de él primogénito, el Altísimo entre los reyes de la tierra. Esta palabra Altísimo, el Yon, pues se refiere a Dios y aquí se usa para el ungido de Yahvé, el testigo fiel, ¿verdad? Le ponen, le dicen el testigo fiel o el testigo en el cielo, también hay algunas variaciones, etcétera. Así que la riqueza que hay, cristológica que hay
en los Salmos es enorme y la verdad es que vale la pena estudiarlos. Vamos a pasar a Proverbios. Obviamente no hay mucho que decir, son colecciones de proverbios atribuidos a Salomón. En Proverbios yo señalaría nada más la famosa parte que habla de Yahvé me creó primicia de su camino, etcétera. Como que Dios tiene ya la sabiduría a su lado cuando crea. No es preexistencia en el sentido de no ser criatura, pero de todos modos hay alguna resonancia ahí con la encarnación de Jesús, o Jesús como la segunda persona de la Trinidad. También no podemos entrar en todas estas cosas. Job, obviamente, ven el orden, ¿no? Tenemos 3 libros, después 5 rollos y después 3 libros, ¿no? He dicho ya que, igual que Samuel y Reyes, Crónicas se considera un libro en el judaísmo. Ellos cuentan 24 libros. Así que si ven la Biblia de Jerusalén, que esta foto que de mi Biblia de Jerusalén la tomé, cuentan 24 libros. Yo tengo aquí una pila de apuntes que hice. Fíjense que la Biblia de Jerusalén obviamente también habla de los profetas posteriores, y de los 12, etcétera, ¿no? Así que otra vez, de nuevo, en el canon tenemos la Torá, 5 libros, seguida por los 4 profetas anteriores. Así que son 9 libros que constituyen la historia primaria de fracaso. Termina en el exilio a Babilonia, que es como una vuelta a Egipto, ya lo vimos. Después los profetas posteriores, que también son 4 libros, Isaías, Jeremías, Ezequiel y los 12, cada uno de ellos en un rollo grande, como de 25 pies, ¿verdad? Si 1 metro son como 3 pies y pico, pues estamos hablando de unos 8 metros más o menos, así. Y después los escritos son 3 libros, después los 5 rollos, que son muy especiales para las fiestas, etcétera. Y después Daniel, Esdras, Nehemías, también un solo libro, y Crónicas, ¿no? Y entonces cada uno de estos libros tienen un significado en el judaísmo, se leen en las fiestas, etcétera. Y precisamente este tipo de orden es mucho más teológico que el orden cristiano, que por ejemplo mete a Ruth entre los libros históricos, así que para nada tienen la concepción de profetas anteriores, o la historia deuteronómica, que es una historia de fracaso, de advertencia, etcétera. Se cumplen las profecías de Deuteronomio, las maldiciones. Y después tenemos lo que llamamos libros históricos, que son esos libros de Josué, después Crónicas, de Esdras, Nehemías, Esther, otros escritos, profetas escritores. Es un canon mucho más mezclado y poco claro, ¿verdad? Estamos acostumbrados a él, pero no es tan claro. Y aquí por eso yo en la parte esta del canon, que lo tomé de un estudioso, de Daniel Noel Friedman, ¿verdad? A ver si se puede leer el nombre de él aquí un poco, en una revista que se llama Bible Review. Yo lo adapté un poquito y lo traduje. Y quiero decir algo sobre David Noel Friedman en un momento, ¿no? Pero ya para esta parte de los escritos no hay paralelo con el canon cristiano. Está más arriba en los libros sapienciales y cosas así que le dicen o le dicen otros escritos en algunos cánones, etcétera. Incluso hay diferentes maneras de ordenar todo esto. Entonces, los Salmos son 5 libros y Crónicas es muy significativo como el último libro del canon judío. Ya habíamos dicho esto, lo repito. La primera palabra del libro de Crónicas es Adam.
Así que el libro de Crónicas viene siendo una recapitulación, como una repetición que tiene como cabeza un fin, y el fin es más o menos recontar la historia deuteronómica, o sea, los profetas anteriores, que es una historia de fracaso, termina en el exilio, en una vuelta a Egipto simbólica. Repasa todo eso, pero en clave positiva. No pone los pecados de Salomón. Trata de no poner cosas muy negativas de la historia esa de Israel. Y la lleva adelante. No termina con el exilio como el segundo libro de Reyes, que termina con el exilio, aunque los estudiosos señalan que deja una puerta entreabierta a la esperanza, porque dice que rehabilitan o por lo menos traen a Joaquín, lo sacan de la cárcel y le dan un buen asiento en la mesa del rey, etcétera, etcétera. Así que no es que sea totalmente negativo el final de Segundos Reyes o la historia deuteronómica o los profetas anteriores, pero en Crónicas se sigue la cosa adelante y se leen palabras muy conmovedoras como son estas, ¿no? Y yo lo voy a leer. Voy a quitarme los lentes para que no me equivoque tanto. Entonces hizo subir contra ellos al rey de los caldeos, del imperio neobabilónico, que mató a espada a los mejores de la casa de su santuario, en la casa de su santuario, sin perdonar a joven ni a doncella, a viejo ni a canoso, a todos los entregó Dios en su mano. Todos los objetos de la casa de Dios, grandes y pequeños, los tesoros de la casa de Yahvé, y los tesoros del rey y de sus jefes, todo se lo llevó a Babilonia. Incendiaron la casa de Dios y derribaron las murallas de Jerusalén. Pegaron fuego a todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos preciosos. A los que escaparon de la espada los llevó cautivos a Babilonia, donde fueron esclavos de él y de sus hijos hasta el advenimiento del reino de los persas. Algo que no aparece para nada en Segundos Reyes o en la historia deuteronómica o en los profetas anteriores. Son diferentes maneras de decir lo mismo, ¿no? Para que se cumpliese la palabra de Yahvé por boca de Jeremías. Esto es muy conmovedor, la teología que está detrás de esto. Jeremías había dicho que iban a estar en desolación 70 años. Lo dice Jeremías en varios lugares. 70 años es más que una generación. La generación son 40 años en la Biblia. 70 años es un periodo largo. Y lo que dice el autor de Crónicas, que algunos piensan que es Esdras, el sacerdote, es una interpretación purista de la ley que dice: para que se cumpliese la palabra de Yahvé por boca de Jeremías hasta que el país haya pagado sus sábados. Por no haber cumplido el sábado, tiene que descansar todos los días de la desolación hasta que se cumplan los 70 años. Así que la cifra para el exilio son 70 años. Eso lo repite el principio de Zacarías también. Aquí quiero ver lo que dice mi nota personal de Jeremías 25:12. Jeremías 25:12 dice: luego, en cumplimiento de los 60 años, visitaré al rey de Babilonia y a dicha gente por su delito, oráculo de Yahvé,
y a la tierra de los caldeos, trocándola en ruinas eternas, y atraeré sobre aquella tierra todas las palabras que he hablado respecto a ella, todo lo que está escrito en este libro, pues es una añadidura al libro de Jeremías, ¿no? Entonces, la interpretación es que tienen que cumplirse los sábados que no se cumplieron, observaron antes del exilio. Entonces, aquí es el final de la Biblia judía, el último trocito de Crónicas. En el año primero de Ciro, rey de Persia, en cumplimiento de la palabra de Yahvé por boca de Jeremías, movió Yahvé el espíritu de Ciro, rey de Persia, que mandó publicar de palabra y por escrito en todo su reino, así habla Ciro, rey de Persia. Yahvé, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra. Él me ha encargado que le edifique una casa en Jerusalén, en Judá. Quien de entre vosotros pertenezca a su pueblo, sea su Dios con él y suba. La Biblia de Jerusalén tiene el orden de las palabras que es muy importante, correcto. Mucha gente dice, incluso en las Biblias de Estados Unidos de la misa, que suba y que Dios esté con él. No, 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 no. La última palabra es y suba. We ya'al. Muy importante. Una sola palabra en hebreo. Es decir, que vuelva a la tierra, como subir al monte Sión, los salmos de las subidas al Iyot, se leen en el libro de los salmos, cuando los judíos quieren volver a Israel o ir a Israel para hacer su patria de nuevo en Israel, aunque nunca hayan estado en Israel, se llama hacer la aliyah, la subida, ¿no? Es una palabra muy cargada. Ya lo dije, para nosotros los cristianos, el que sube es Jesús. Y sube precisamente después o para construir un nuevo templo. Para el judaísmo hay que regresar a la tierra y construir el templo, y eso es lo que hacen los judíos cuando vuelven. Lo malo es que ese segundo templo que construyeron por el año 520 al 515 antes de Cristo fue destruido por los romanos en el año 70 después de Cristo. Así que los judíos hoy en día esperan al Mesías, los que lo esperan, para que sea el que construya el templo. Y algunos judíos muy observantes, Hasidim o ultraortodoxos, etcétera, no ponen pie en Israel hasta que venga el Mesías, o por lo menos no quieren hablar de un nuevo templo hasta que el Mesías lo decida. Aquí tengo una nota que en griego la palabra es anabaino, el verbo es anabaino y se encuentra en dos veces en Hechos 2:34. Así que como no me acuerdo bien lo que dice eso, vamos a buscarlo. Hechos 2:34 dice, exaltado por la diestra de Dios, es el verso 33, ha recibido del Padre Jesús el Espíritu prometido y ha derramado lo que vosotros veis y oís, pues David no subió a los cielos, verbo anabaino, y sin embargo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por escabel de tus pies. Es el bello Salmo 16 que ya dije que se lee en completas los jueves. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel que Dios ha constituido Señor y Cristo a este Jesús a quien vosotros habéis crucificado. Entonces, no entiendo por qué dice que lo dice dos veces, pero de todos modos, por lo menos lo dice una vez, David no subió a los cielos. En el 33 dice, exaltado a la diestra del Padre, no creo que tampoco sea esa la palabra subir, pero de todos modos ahí tenemos la idea de que Jesús sube al cielo.
Así que así termina la Biblia hebrea, que yo creo que para nosotros tiene un significado muy grande cristológico. Y como decía yo, es la Biblia de Jesús. Entonces quiero observar algunas cositas nada más del libro de las crónicas. Esto no, quizá no sea tan largo hoy. Hay una genealogía en el primer libro de Crónicas, el capítulo 3 al final, que es el linaje monárquico postexílico. Así que después del exilio, los judíos hacían muchas genealogías y linajes, porque la gente quería establecer quién tenía derecho al sacerdocio y qué turno y tal y cual. Y resulta que habla de hijos de Joaquín el cautivo, que hemos visto que fue el rey que le sacaron los ojos, si no me mal recuerdo, después de haber visto la muerte de sus hijos, pero después como que lo rehabilitan y lo sacan de la cárcel, como vimos al final de Reyes, hijos de Elioemai, y el último es el séptimo, Ananí. Y aquí tengo una nota que dice que esto ha sido interpretado, vamos a decir, para no complicarnos muchos, como con las nubes. Quiere decir, Ananí quiere decir con las nubes, lo cual me lleva a algo muy importante que sí quiero hablarlo, y a lo mejor ahí empiezo a alargar un poco más. No, no sé si tenga yo un Daniel por aquí en las fotos, porque esto sí lo tengo también súper anotado de lo importante que es para los cristianos, ¿verdad? No lo voy, sí lo voy a tener. Bueno, no, tengo Daniel 9, que no es lo que queríamos. Así que disculpen, no vamos a meternos en esto. Entonces, Daniel 7, Daniel es un libro muy interesante. Es un libro que de supuestamente un hombre llamado Daniel que se encuentra en el exilio de Babilonia. Los primeros 6 capítulos, no vamos a entrar mucho en ellos, pero sí habla de esta estatua que se derrumba porque tiene pies de barro, etcétera, ¿no? Son todos los imperios que van a derrumbarse fácilmente cuando la roca del reino de Dios les dé. Pero en el capítulo 7 lo que tenemos es como una recapitulación, otra vez la palabra esa, de toda la Biblia. El pecado de Adán había invertido el orden de las cosas que Dios quería. Es decir, que Adán, el ser humano, dominase sobre las bestias, las nombrara como signo de su dominio sobre las bestias. Pero el pecado hace que se vuelva la cosa al revés y que sean las bestias, que son símbolo de los imperios paganos, las que dominen a Israel y al ser humano, se puede decir, el pecado, ¿no? Entonces, Daniel tiene una visión en el capítulo 7 que tiene algo que ver con el Salmo 89, donde salen unas bestias enormes, 4 bestias enormes que salen del mar. El mar es un lugar caótico. Dios lo dominó más o menos al principio, pero sigue siendo un lugar caótico. Jesús tiene que exorcizar el mar en Marcos 4, en la tempestad, usando la palabra del exorcismo: embózate, ponte un bozal, fiera mordiente, ¿no? Y al final de la Biblia, en el Apocalipsis, que vamos a verlo quizá con la sesión quinta sobre el Nuevo Testamento, el mar desaparece, no hay mar. El mar es un lugar problemático. Estas bestias salen del mar y tiene una visión de el anciano de días sentado, se ponen unos tronos en Daniel 7, versículo 9. La tradición rabínica dicen que un trono, Akiva, el gran rabino Akiva, dice que un trono es para el Altísimo, el Todopoderoso, y el otro es para David, es decir, el Mesías. Siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos como estrado de tus pies. Salmo 110. Tú eres un sacerdote según la categoría de Melquisedec.
Entonces se acerca, hay un trono, hay ángeles, muchos ángeles, como Jesús en el desierto en Marcos lo sirven los ángeles. Y entonces se les quita el dominio, potestad, Sholtán en arameo, porque esta parte de Daniel es en arameo, es una muestra que es más tarde que la primera parte en hebreo, o por lo menos el principio está en hebreo. El libro en verdad está en arameo, con algunas excepciones al principio y al fin. Y entonces se les quita el dominio, esta palabra que en griego sería exusía, que es la misma autoridad con la que habla Jesús en Marcos en especial. Con qué autoridad limpias el templo, echas a los mercaderes, etc. Y se le quita el dominio a las bestias y sigue contemplando el visionario Daniel, en las visiones de la noche, y he aquí que con las nubes, igual que Ananí, con las nubes del cielo venía como un hijo de hombre, como un ser humano, pero ya esta expresión hijo de hombre va a ser un término para un redentor que combina el siervo elegido de Yahvé, de Isaías 53 y otros lugares, con el Mesías, con este Hijo del Hombre que preexiste, no es preexistente, antes de la creación. Se dirigió hacia el anciano y fue llevado a su presencia. A él se le dio imperio, honor y reino. Este imperio, yo creo que es la palabra potestad, dominio. Y todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieron o le servirán. En hebreo, pasado y futuro a veces pueden ser las dos cosas. Su imperio es un imperio eterno que nunca pasará y su reino no será destruido jamás. Así que la palabra imperio es exusía en griego y sholtán en arameo, que es esta palabra autoridad, una pobre traducción. En latín yo creo que diría potestas. En el Apocalipsis capítulo 5, hay que hacer un enlace aquí, donde se le da el imperio al Cordero, que también es el león de la tribu de Judá. Digno es el Cordero degollado de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fuerza, el honor, la gloria y la alabanza. Eso viene de Daniel 7, del 14 al 15. Y toda criatura del cielo y de la tierra, de debajo de la tierra y del mar, todo lo que hay en ellos, oí que respondían al que está sentado en el trono y al Cordero. Así que estoy leyéndome todo un libro sobre Jesús unido a Dios en el culto, en la adoración, que solo se reserva a Dios, sin ningún problema de monoteísmo. Larry Hurtado ha escrito mucho sobre esto, que en paz descanse. Al que está sentado en el trono y al Cordero. Así que tenemos los dos tronos, casi se puede decir, no, quizá un solo trono con los dos en el trono, pero recuerda un poco a Daniel 7, los tronos. Alabanza, honor, gloria y potencia por los siglos de los siglos. Y los cuatro vivientes decían amén, y los ancianos se postraron para adorar. Entonces, y después viene un pasaje que habla del reino de Dios, y después sigue hablando de otras cosas. Y una de las cosas interesantes de Daniel es que interpreta de nuevo la profecía de Jeremías de los 70 años. Yo no sé si será fácil encontrar esto, y a lo mejor nada más lo tengo en inglés, porque no creo que tenga yo los escritos cortos, aunque tengo muchas cosas aquí que son relevantes entre los escritos cortos, ¿no? Pero me voy a meter en la parte de inglés sobre los 70 años de Jeremías, nada más para
ayudarme a mí mismo a explicarlo un poquito, aunque lo sé bastante bien, lo principal. En Daniel 9, él está escudriñando qué quiso decir Jeremías con 70 años, porque han pasado mucho más de 70 años. Y el ángel Gabriel le dice cómo tiene que leer las letras que son consonantes hebreas de Jeremías y vocalizarlas, porque los judíos, el hebreo es pura consonante y se le ponen puntitos mucho después para vocalizarle, ¿no? Como A, E, I, O, U. Y entonces, si se vocaliza de otro modo, es una palabra que quiere decir 70 y también semana, como en italiano satanta y settimana, el sette o semana viene de siete, yo creo, pero en italiano es clarísimo. Y entonces si tú lees 70 semanas de 70 años, son 490 años. Es decir, 70 por 7, 490. Entonces ya prolonga la profecía de Jeremías a un futuro mucho más lejano, que sería más bien en la época del editor, vamos a decir, del libro de Daniel. Jesús habla de perdonar 70 veces 7, etc. Entonces eso es muy interesante porque no voy a poder entrar en esto ahora, pero tratando de averiguar cuándo es el fin del tiempo, los esenios de los rollos del Mar Muerto, ¿verdad? Pues se pusieron a pensar del último jubileo. Si el jubileo son 49 años, eso lo dijimos el otro día, ¿no? Mejor que 50. El jubileo, cada 49 años, en el 10º jubileo, que sería muy importante para los esenios del Mar Muerto, de los rollos del Mar Muerto, son 490 años. Es decir, el 10º jubileo son 49 por 10. Otra manera de llegar a la cifra de 490. Jesús no entraba en esas cosas y dice, el tiempo está cumplido, pero el trasfondo de todo eso, para apreciar el libro de Daniel, me parece a mí muy interesante. Entonces después, nada más para terminar, Esdras y Nehemías son dos personas que vienen del exilio de Babilonia. Años después de la destrucción del templo, ellos nacieron en Babilonia, pero quieren reformar la condición que existe en la Tierra Santa de matrimonios mixtos con paganos, dejadez de la gente, relajación de las costumbres morales, de la observancia de la ley, etc. Y entonces dicen que Esdras es el verdadero padre del judaísmo, no es el que aprieta los tornillos de la observancia legal. Y yo vuelvo a lo mismo que he dicho muchas veces hoy, que es viernes, Shabbat Shalom. Los judíos hicieron y hacen lo que mucha gente quiere hacer hoy en día, apretar las tuercas de la moral. Es que hay que entender por qué los fariseos se pueden haber opuesto a Jesús. Jesús está haciendo todo lo que mucha gente conservadora no quiere que se haga: mezclarse con los pecadores, comer con ellos, perdonar a la adúltera, porque ahí se refleja una injusticia. ¿Por qué no agarraron también al hombre? Los dos eran culpables, o agarran a la mujer. Entonces, los fariseos son vamos a decir, los descendientes de Esdras y Nehemías. Quieren que el judaísmo se observe estrictamente, y eso constituyó un impedimento para creer en Jesús, ¿no? Deuteronomio, por ejemplo, te habla del falso profeta que será exterminado. Y veían a Jesús como falso profeta, ¿no? La brujería también. El Talmud dirá que Jesús era un mago, sí hacía milagros, pero era por el dedo de Belzebub, como dice Marcos capítulo 3, que es el pecado contra el Espíritu Santo. Si no sabes discernir que Jesús es de un espíritu bueno y crees que tiene un espíritu malo,
no tienes remedio, has totalmente malentendido todo. Y yo creo que mucha gente hoy en día se cree que lo bueno es malo y lo malo es bueno, y eso se aplica también a gente dentro de la iglesia, ¿eh? Y no voy a entrar en partidismos en este momento mencionando qué tipo de tendencias son esas, ¿no? Pero fíjense qué interesante el canon judío como el canon que realmente se presta para una interpretación cristológica, además que yo creo que podemos aseverar que Jesús usaba el canon judío. Génesis a Crónicas, Abel a Zacarías los asesinados, primero y el último. Y después los salmos como pues el nombre de la tercera categoría, que son los escritos. Eso no se determina hasta después de la muerte de Jesús, así que como varias décadas después. Así que podemos decir que a lo mejor Mateo citó al libro de la sabiduría, ¿verdad? Que no está ni siquiera en el canon protestante o judío, es un libro en griego, etcétera. Así que el canon, la tercera categoría del canon no sabemos. Para dar unas fechas nada más para terminar, muchos expertos piensan que la Torá se canonizó alrededor del año 400 antes de Cristo. Fue la primera parte que se declaró Sagrada Escritura incambiable, etc. Antes de ese momento, los copistas podían añadir, quitar un poquito de fluidez del texto. Después vienen los profetas y los expertos muchas veces dan el año 200 antes de Cristo, es decir, 200 años después de 400 años antes de Cristo, para la canonización de los profetas. Y como yo dije, en Isaías capítulo 19 y capítulo 24 al 27 y otros capítulos son bien tardes, son cerca de la época de Jesús, 200 o 300 años antes de Jesús. Y después los escritos no se canonizan hasta, yo diría, el año 90 después de Cristo. Quizá antes y quizá ni hasta después. Así que esta última parte estaba en fluidez en la época de Jesús y también en la época de los monjes, que no sé si es la palabra correcta, para los esenios del Mar Muerto, de los famosos rollos del Mar Muerto, que quizá alguna vez dé alguna charla. Yo enseñé un curso en el seminario, un seminario en el seminario sobre los rollos del Mar Muerto. Y con eso voy a terminar y doy por terminada estas 4 sesiones sobre el Antiguo Testamento conocido según el canon judío. Y ahora después, creo que será el lunes, haré una 5ª sesión sobre el Nuevo Testamento para atar los cabos que puedan quedar.